Reciban saludos de la Iglesia Gracia Redentora en Carolina del Sur. It's a joy and a privilege to be with Oasis Church again, Es un gozo y un privilegio estar con la Iglesia Oasis de nuevo, to see so many friends again. ver a tantos amigos de nuevo. We have 7 team members here this week. 7 team members? You are? We have 7. Okay. Yeah. That's why I was. I'm not 7, no. Hay 7 miembros aquí 3, this is their first trip. y para 3 de ellos es su primera vez. Abby, this is her second time. Para Abby es su segunda vez We have 2 that this is their third trip. y para 2 de ellos es su tercer viaje. And I've lost count. I don't know. Y él no cuenta, dice. But it's not just us that are here today. Pero no solo somos nosotros que estamos aquí hoy, We have been supported by our entire church body. hemos sido apoyados por todo el cuerpo de nuestra iglesia. We are here because of their prayers and their gifts financially that have made this possible. Estamos aquí por la oración de ellos y por las donaciones financieras para que este viaje sea posible. As we see this not just as a group, but as a connection of churches. Y esto no es solo nosotros como grupo, sino una conexión de iglesia. And we are grateful to God for this relationship that we have with you. Y estamos agradecidos a Dios por esta relación que tenemos con ustedes. And we look forward to seeing how He will grow us closer together this week. Y esperamos ver cómo seguimos creciendo más de cerca en esta semana. If you have your Bibles, you can open them up to Haggai Si tiene su Biblia, puede abrirla en Ageo, chapter 2. en el capítulo 2. Haggai is one of the last Old Testament prophets. Ageo es uno de los profetas, de los últimos profetas del Antiguo Testamento. If you're not sure where Haggai is, it is a very short book, very close to the beginning of the New Testament at the end of the Old Testament. Si usted no sabe dónde está ubicado, es uno de los libros, un corto libro que está al final, cerca del Nuevo Testamento. Haggai spoke to Israel, or spoke to Judah, the combined nation, Ageo habló a Israel o a Judá, la nación combinada, after they have been returned from exile. después de haber regresado del exilio. God had sent them into exile because they had for hundreds of years abandoned Him. Dios los había enviado al exilio porque por cientos de años ellos habían abandonado a Dios. They were unfaithful to the covenant and worshipped idols. Ellos fueron infieles al pacto y adoraron ídolos. So God sent different nations like the Assyrians and the Babylonians to conquer them. Así que Dios envió distintas naciones como los asirios y los babilonios para conquistarlos. Then God returned them to Jerusalem, Luego Dios los regresa a ellos a Jerusalén, and He did this by using a Persian king to decree that the temple should be rebuilt in Jerusalem. y That the temple should be rebuilt in the first Jerusalem. A decree. He sent out a law. Él los manda con un decreto, con una ley, de que tienen que ir a construir el templo. And so they began rebuilding the temple with excitement. Así que ellos empezaron a reconstruir el templo con mucha emoción. But then they ran into opposition, Pero luego se levantó oposición and then they gave up. y ellos abandonaron la obra. So Haggai was sent by God 15 years later Así que Ageo fue enviado a ellos 16 años después to say, you must begin this work again. para decirles, ustedes tienen que volver a empezar la obra. Today, there is a lot of video programming for children. Actualmente hay muchos programas de video para niños.
We can get apps and YouTube on our phones. Podemos tener aplicaciones, YouTube en los teléfonos. And maybe if it's like this here, you can get whole channels on TV that are just for kids. Y por ejemplo, como es ya hoy en día, tú puedes tener muchos canales totalmente dedicados a programas para niños. But when I grew up, we did not have all those channels. Pero en mi niñez no habían todos esos canales. We only got 3 channels at our house. Solo teníamos 3 canales en nuestra casa. And the only daytime program for kids was Sesame Street. Y el único programa para niños durante el día era Plaza Sésamo. Did anyone else grow up with Big Bird and Grover? ¿Alguno de ustedes creció viendo a Belardo y a Archibaldo, el ave amarilla grande y el pajarito rojo? One of the games that they played on Sesame Street was called Three of These Things Belong Together. Uno de los juegos que solían jugar en Plaza Sésamo era uno de estos no pertenece, o 3 pertenecen juntos. There was a little song, Three of These Things Belong Together. Y había una pequeña canción que decía, 3 de estos van juntos. 3 of these things are kind of the same, 3 de estos son la misma cosa. but one of these things just doesn't belong here. Pero una de las cosas que están ahí simplemente no encaja, no pertenece. And they would have a picture on the screen of maybe 3 baseball players and 1 football player. Y quizá ellos podían poner en la pantalla fotos de 3 jugadores de béisbol y una pelota de fútbol. And so you'd have to see that one of those things does not belong with the others. Y tú tenías que ver que una de esas cosas no encajaba con las demás. The prophet Haggai wasn't watching Sesame Street 2,500 years ago. El profeta Ageo no tenía o no veía a Plaza Sésamo hace 2500 años. But perhaps the 3 of these things game existed even before Sesame Street. Pero quizás el juego de una de estas no pertenece, existía mucho antes de Plaza Sésamo. Because Haggai has a statement in this message we read today that doesn't seem to belong here. El profeta Ageo hace una declaración en el mensaje que vamos a leer que parece no encajar con el resto. It doesn't seem to go with the others. Parece que no va de la mano con los demás. See if you pick it out as we read together. Mira a ver si usted logra descubrir cuál es mientras leemos juntos. And then if you could read chapter 2, verses 10 through 19. Vamos a leer Ageo capítulo 2 desde el versículo 10 hasta el 19. Dice de este modo: el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré.
La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo. Era hasta el 19, está bien. Did anything stick out to you as not like the others? ¿Pudieron darse cuenta cuál es la que no encaja con las demás? For me, it was in the last verse when God said, "From this day on, I will bless you." Para mí está en el último versículo cuando Él les dice, desde hoy yo los bendeciré. Nothing else really prepares us for that turn at the end. Nada nos preparó para ese giro al final. The entire discussion has been about Israel not measuring up. La discusión entera ha sido acerca de Israel no estando a la altura de lo que debía estar. How they are not returning to the Lord and even corrupting what they touch. Cómo ellos no habían estado regresando al Señor, sino más bien incluso corrompían todo lo que tocaban. So this morning, let's consider why Haggai put these things together the way he did. Y así que en esta mañana vamos a considerar por qué Ageo puso las cosas en el orden que la puso. The occasion for Haggai's address is the dedication of the foundation of the temple. La ocasión para el discurso de Ageo es la dedicación del fundamento del templo. This is about 4 months after God first used Haggai to call them back to the work. Y esto ocurre unos 4 meses después de que Dios había usado a Ageo para llamar a que se pongan mano a la obra de nuevo. And they have begun collecting the stones and relaying the foundation. Y ellos habían empezado a recolectar las piedras y a volver a poner el fundamento. The altar has been rebuilt and they are ready to start doing sacrifices again. Y nos dice que ellos estaban listos para volver a empezar a ofrecer sacrificios de nuevo. And it seems appropriate to mark the occasion with a celebration. Y parece apropiado marcar este inicio con una celebración. But Haggai doesn't congratulate them and say, "Good job." Pero Ageo no los felicita y les dice buen trabajo. Instead, he uses the occasion to talk not about the physical temple, but the topics of holiness and uncleanness. Sino que él usa la ocasión no para hablar del templo físico, sino para hablar de santidad y de la impureza. The people might have been thinking, maybe Haggai is the thing that doesn't belong here. Probablemente la gente estaba pensando, yo creo que el que no encaja aquí es Ageo. They think they showed up for a party, Ellos pensaron que habían llegado a una fiesta and somebody lets the preacher say a few words. y alguien le deja al predicador decir algunas palabras. Oh, At your encouragement, they say, we got this project restarted after over a decade. y ellos le dicen pero fue por tu propio aliento que nosotros empezamos esta obra hace más de una década. We're celebrating with some sacrifices and offerings. Estamos celebrando con algunos sacrificios y ofrendas. Why do you have to spoil it? ¿Por qué tiene que echarlo a perder? Can't we just enjoy a picnic? No solo podemos disfrutar el picnic, But Haggai is aware that you can do the right stuff and still have a heart that's far from God. pero Ageo estaba consciente de que podemos estar haciendo lo correcto y aún tener un corazón lejos de Dios. And God is more concerned with the condition of their hearts and their relationship with Him than He is with buildings or appearances. Y Dios está más enfocado en la condición del corazón y en la relación con Él que en la edificación. He doesn't just want outward obedience. Él no solo requiere obediencia externa. The first thing I think Haggai wants us to consider is, how sure is your foundation? La primera cosa que yo quisiera que Ageo quiere que consideremos es cuán seguro está tu fundamento. Haggai begins by asking the priests a couple questions that probably sound odd to us. El profeta Ageo empieza preguntando algunas preguntas a los sacerdotes que probablemente nos parezcan extrañas. Because they are about ceremonial uncleanness in the law of Moses.
porque eran ceremonias que tenían que ver con la purificación en la ley de Moisés. The first question is about holy meat and whether the garment holding it will make other food holy when it touches it. La primera tiene que ver con la carne consagrada, si al estar consagrada y toca a otras cosas, si también se consagraban por ser tocada con esa carne. The holy meat being talked about was what they had offered in their sacrifices to God and was part of what the priests would then eat. Esta carne consagrada se refiere a la carne que se ofrecía en sacrificio y que luego los sacerdotes comían. And the priest correctly answered that it did not make the other food holy. Y los sacerdotes correctamente contestaron que no, que al ser tocada por la carne no hacía santa las otras cosas. The ceremonial holiness didn't transfer from one object to another like that. La ceremonia de santificación, esa santidad no se transfería de un objeto al otro. The second question deals with a similar but opposite situation. La segunda pregunta trata de un asunto similar pero opuesto. When someone is unclean because they touched a dead body, do they transfer their uncleanness to the same bread or stew? Cuando alguien está impuro porque ha tocado un cadáver, ¿transfiere su impureza a otras cosas que toca? Yes, the priests again answered correctly. Sí, los sacerdotes nuevamente responden correctamente. Haggai then points out that this isn't really about stew, but God's assessment of Israel's uncleanness. Y el profeta Ageo le señala que esto no se trata de asunto de comida, pero sino de la impureza y una evaluación de la condición de ellos. Holiness doesn't transfer to them because they've touched something holy. La santidad no se le transfiere a ellos solo porque hayan tocado algo que ya fue consagrado. Just because they've put some stones in the temple or rebuilt an altar doesn't mean they're magically holy. El hecho de que ellos hayan puesto algunas piedras en el templo o que hayan reedificado el altar no significa que mágicamente ahora ellos están santificados. Instead, Haggai says that their contamination spreads to everything they've touched. Por el contrario, Ageo les dice que la contaminación de ellos sí se transfiere cuando tocan algo. When their hearts are far from God, doing a good thing doesn't magically make them holy and acceptable to God. Cuando su corazón está alejado de Dios, el que hagan algo para Dios no automáticamente los hace a ellos santos o aceptables delante de Dios. Instead, their corrupted hearts pollute even the good God-given gifts and symbols that these things were meant to represent. Por el contrario, su corazón corrompido contamina los dones, los regalos que Dios nos ha dado, las cosas que simbolizan a Dios. God is not impressed by them going through the motions. Dios no está impresionado por ellos estar en la obra. He is not interested in a show. Dios no está interesado en un espectáculo. Yet people think putting on a show is exactly what gods have wanted for thousands of years. Y parece que mucha gente piensa que Dios está interesado en eso, en un espectáculo. Like the prophets of Baal who were cutting themselves to get their God's attention in the showdown with Elijah. Como los profetas de Baal que se cortaban la piel cuando el profeta Elías. But those that claim to follow Yahweh are not immune to this temptation. Pero aquellos que dicen seguir a Jehová no son inmunes a estas tentaciones. In fact, up to the present day, the most religious people often have the hardest time understanding that they are not, in fact, holy. De hecho, la gente más religiosa son los que han tenido más dificultad de entender que realmente no son santos. Because religious people do the right stuff. Porque la gente religiosa suele hacer las cosas correctas. They know the way they're supposed to talk, Ellos saben la manera en que deben hablar, the right prayers to pray, las oraciones correctas que hacer, where they're supposed to be on Sunday morning, donde ellos están supuestos a estar el domingo en la mañana. which can blind
us to the reality that we can do all the right stuff and still have hearts that are far from God. Y eso puede cegarnos a la realidad de que podemos estar haciendo lo correcto y aún tener corazones lejos de Dios. We can know and behave better than everyone else, Podemos saber y comportarnos mejor que cualquier otro and still be selfish, y aún así ser egoístas, unkind, poco amables, impatient, impacientes, arrogant, arrogantes, ungrateful, ingratos, judgmental, críticos con los demás, self-righteous. tener propia justicia. We can still be ungodly. Aún podemos seguir siendo impíos. It was the most religious people of Jesus' day that had the biggest misunderstanding of who he was and what he came to do. Eran la gente religiosa del tiempo de Jesús que tuvieron el tiempo más difícil en entender quién era Jesús y a qué había venido. The Pharisees were the most impressive religious group of their day on the outside. Los fariseos eran el grupo religioso más impresionante de esos días, al menos en el exterior. But Jesus exposed and condemned what was going on inwardly. Pero Jesús expuso y condenó lo que había en su interior. He said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you're hypocrites. Él le dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos, ustedes son hipócritas. You are like whitewashed tombs, which appear beautiful on the outside, but inside are full of dead men's bones and every impurity." Son como tumbas blanqueadas, muy lindas por fuera, pero están llenas de huesos podridos en el interior. And I will have you read 2 Timothy in just a minute. Outward displays of holiness did not equal inward purity of heart. Esa demostración de santidad externa no se correspondía con el interior. This problem continued in the early church. Y ese problema continuó en la iglesia primitiva. Listen to Paul's words to the young pastor he was discipling. Escuchen la palabra de Pablo a aquel joven pastor que él estaba discipulando. So 2 Timothy 3, verses 1 through 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 4, dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. That's quite a list. Es toda una lista. It sounds like a depraved group of individuals. Suena como un grupo depravado de individuos. Pity the person trying to navigate the difficulty of the last days. You say, Hayden? Trying to navigate the difficulty. Tratando de navegar las dificultades de este tiempo. We are in those last days, Nosotros estamos en esos últimos días. but so was Timothy, the one Paul was writing to. Pero también Timoteo, él estaba en los últimos días a cuando Pablo le escribió. From Christ's ascension till his return are the biblical definition of the last days. La definición bíblica de los últimos días abarca desde la ascensión de Cristo hasta su retorno. But the reason I wanted to read this list of sin is because of how Paul concludes his warning. Pero la razón por la que quería leer esta lista es por la manera en la que Pablo concluye. In the very next verse, he says, having the appearance of godliness, but denying its power. En el versículo siguiente, el 5, dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Paul is not talking about problems or difficulties with the wider world in the last days. Pablo no está hablando de dificultades o problemas en el mundo amplio en los últimos días.
but people who claim to be followers, Él está hablando de gente que dice ser seguidores, having the appearance of godliness. gente que tiene apariencia de piedad. In other words, these are church people, En otras palabras, son gente que pertenecen a la iglesia. people who think or may want to make it look like they are doing everything right, Gente que van a dar la apariencia de que están haciendo todo de manera correcta. taking care to look good from the outside while having hearts that are far from God. Ellos van a tener el cuidado de aparentar estar bien en el exterior, pero no estando bien en su corazón. Hearing a message of correction and rebuke had to be hard on a day set aside for celebration. Aquí había un mensaje de reprensión en un día que debió ser para celebración. But it would be a mistake to see Haggai's aim and his hard words as condemnation. Pero sería un error ver que el objetivo de Ageo y sus palabras eran un mensaje de condenación. Remembering the whole situation helps us. Recordar la situación completa nos ayuda. He is talking to the first group of folks that returned to Jerusalem after exile. Él está hablando al primer grupo que había regresado del exilio a Jerusalén. God is the one who brought them back by the word of a pagan king. Dios era que los había traído de vuelta por medio de un rey pagano. That same pagan king also was used by God to fund the rebuilding. Y ese mismo rey pagano fue incluso usado por Dios para financiar la reconstrucción del templo. And this group started enthusiastically, Y este grupo comenzó de manera entusiasta, but then they ran into obstacles. pero luego vinieron los obstáculos. And then they gave priority to other Y things. entonces ellos le dieron prioridad a otras cosas. But God used Haggai to call them back to the project. Pero Dios usa a Ageo para llamarlos a que retomen el proyecto. So what we are hearing here is in the context of God pursuing them and restoring them. Y lo que estamos viendo aquí está en el contexto de Dios buscándolos, atrayéndolos de nuevo. Again and again, God has been patient. Una y otra vez Dios ha sido paciente. He is the one that is repeatedly taking initiative to relate with them. Él es que una y otra vez ha tomado la iniciativa de relacionarse con ellos. And the governor and the high priest and the people all responded to the point that the work has begun and they have set aside this day to celebrate. Y los gobernantes, los sumos sacerdotes, el pueblo, todos habían respondido de manera que habían vuelto a empezar la obra. But God doesn't want them to confuse work for Him or some burnt offerings on the altar with hearts that are aflame for Him. Pero Dios no quería que ellos confundieran el estar trabajando en el templo o el quemar ofrenda con el hecho de tener corazones ardientes para Él. Those acts of obedience can indicate hearts turned toward Him, but they can't make them holy. Y esos actos de obediencia que ellos habían tenido de volver a Dios no podían hacerlos santos de nuevo. Just like when we sing wonderful songs of worship, Del mismo modo, cuando cantamos hermosas canciones de alabanzas, it can be a reflection of our hearts adoring Christ. puede que no sea ser un reflejo de nuestra adoración de corazón a Dios, Or us just repeating words. o simplemente nosotros estar repitiendo palabras. God doesn't look at what's outwardly impressive. Dios no busca estar o no parece impresionarse por lo que se ve exteriormente. He looks at the heart. Él mira al corazón. So on this day of dedication, He calls them not to give Him a building, Así que en este día de dedicación, Él no los está llamando a que le dediquen un edificio, but to humbly give Him their hearts. sino que de manera humilde ellos le entreguen su corazón. And Haggai also reminds the people that God has been appealing to them through their circumstances. Ageo también les recuerda al pueblo que Dios había estado apelando a ellos a través de las circunstancias.
But here also they have neglected to return to the Lord. Pero otra vez ellos habían rechazado al Señor. He has frustrated their work in the fields and vineyards in hopes that they would return to him. Dios había frustrado el trabajo de ellos en el campo, en los viñados, con el fin de que ellos volvieran a Él. But their posture has not been towards him. Pero su postura no estaba hacia Dios. You did not return to me, he declares. Ustedes no volvieron a mí, Él declara. God's eye isn't just focused on the temple or a dedication ceremony. Los ojos de Dios no están enfocados solamente en el templo o en la ceremonia de dedicación, Because a heart response is a whole person, all of life response to him. porque una respuesta del corazón implica una respuesta de toda la persona, de todo el ser. He cares what my whole week looks like, not just my church attendance on Sunday. A Él le interesa cómo luce mi semana completa, no solamente el día domingo cuando asisto a la iglesia. Dedicating a new building is meaningless without a dedicated people. La dedicación de un edificio carece de sentido sin un pueblo que está dedicado al Señor. He wants a relationship, not a show. Él quiere tener una relación, no un espectáculo. He wants people that know him and love him, Él quiere gente que lo conozca, a Él, que lo ame, that are living for him in the fields and marketplaces and homes and schools as much as in the temple. que vivan para Él en el mercado, en el lugar de trabajo, en los hogares, en las escuelas, así como en la iglesia. Just as Paul calls us to in Romans 12 to be living sacrifices. Así como Pablo nos llama en Romanos 12 a que seamos sacrificios vivos. That all of our life is to be worship to him. Que toda nuestra vida sea una adoración ofrecida a Él. The second thing that Haggai wants us to consider is the God who blesses. La segunda cosa que Ageo quiere que consideremos aquí es el Dios que bendice. We see Haggai call to the people a couple times in this passage, consider from this day on. En un par de ocasiones vemos que Ageo le dice al pueblo, consideren de aquí en adelante. To consider what? ¿Considerar qué? To consider the God who promised to bless them Que from this day on. Que consideren al Dios que ha prometido bendecirlos a partir de ese día. And this statement seems to come out of almost nowhere. Y esa declaración parece venir de la nada. This isn't where I anticipated Haggai's message going. No es a donde yo anticipaba que el mensaje de Ageo estaba yendo. One of these things is not like the others. Una de estas cosas no se parece a las demás, como en el juego. What changed? ¿Qué cambió? This whole address has been pointing out how their work on the temple did not make them magically holy. El discurso entero había sido acerca de que el que ellos estén trabajando en el templo no los hacía a ellos mágicamente santos. Instead, the sin of their hearts corrupted the good work of their hands. Sin embargo, el corazón corrompido de ellos contaminaba lo que ellos estaban haciendo. They haven't done more work on the temple since Haggai started this message. Ellos no habían hecho más trabajo en el templo desde que Ageo empezó este mensaje. And we don't see any response from the people in these verses. Y no vemos la respuesta del pueblo en estos versículos. So what do we see? Pero ¿qué es lo que estamos viendo? We see a God who goes out of his way to bless. Vemos a un Dios que busca distintos medios para bendecir. A God who does not wait for his people to get it all right before he pursues and relates with them. Un Dios que no espera a que el pueblo esté perfecto para ir a buscar una relación con ellos. What we see is good news for those that don't deserve it. Lo que vemos aquí son buenas noticias para aquellos que no la merecen. What we see is not holy people, but a gracious God. Lo que vemos aquí no es a un pueblo santo, pero a un Dios que está lleno de gracia. What is on display is not a people's purity of heart, but the kindness and generosity of the God who loves beyond our wildest imaginations. Lo que estamos viendo en escena no es la pureza de corazón del pueblo,
sino a un Dios bondadoso y misericordioso que va mucho más allá de nuestra imaginación. Most of these verses are pointing out how the people do not measure up. La mayoría de estos versículos señalan cómo el pueblo no está a la altura. Because God doesn't want them to be fooled into thinking that a building or their work is making them holy. Porque Dios no quiere que ellos estén pensando que su trabajo o el hecho de que estén reedificando los hace a ellos santos. The greatest need in Haggai's day was not to rebuild the broken down temple, La necesidad mayor en los días de Ageo no era la reconstrucción del templo físico, but to recognize the brokenness of their relationship with God and how gracious and kind He was in seeking to have that relationship restored. pero que ellos pudieran reconocer lo roto que estaba su relación con el Señor y que pudieran volver a Él. The point is that God is good. El punto es que Dios es bueno. He is merciful and patient and abounding in steadfast love to 1,000 generations. Él es bueno, misericordioso y abundante en un amor inquebrantable por miles de generaciones. He offers grace to people who have been unfaithful and have wandered far from Him. Él ofrece gracia a gente que ha sido infiel y que lo ha abandonado a Él. Their performance is not the point, His pursuit is. No es la actuación de ellos el punto aquí, sino Dios buscándolo a ellos. Being made aware of their sin provides greater opportunity to appreciate His great love. El que estén conscientes de su propio pecado les daba la oportunidad de apreciar mejor cuán grande es el amor de Dios. God's kindness is meant to lead them to repentance and produce greater affection for Him. La bondad de Dios estaba buscando destinarlo a ellos a que vuelvan a Dios y que esto en respuesta tuvieran afecto hacia Él. Our church in South Carolina has been seeking to grow this year in memorizing or meditating on different scriptures. Nuestra iglesia allá en Carolina del Sur está buscando crecer en memorizar y meditar en pasajes de las Escrituras. Each week we have a different verse that we encourage folks to spend some time getting to know better. Cada semana tenemos versículos que animamos a los hermanos a que se lo aprendan y se familiaricen más con ellos. And the verses that our church is focusing on this week is Romans 3, Y los 23 through 26. versículos en que estamos enfocados esta semana es Romanos 3, versículos 23, 26, Yes. 23 al 26. Don't read it quite yet. I'd like to close by taking a few minutes to consider how connecting our Haggai passage to a broader New Testament context like Romans 3 can help us appreciate both more. Me gustaría que tomemos un momento para tratar de conectar y ver cómo este pasaje de Ageo es mejor entendido en un contexto más amplio en el Nuevo Testamento. And here's why I want to do this. Y la razón por la que quiero hacer esto es, While passages like Haggai 2 are meant to make us marvel at God's kindness and forgiveness, mientras que pasajes como el que acabamos de leer de Ageo nos hace ver la maravilla y la bondad de Dios, sometimes they can provide more questions than answers. muchas veces estos pasajes nos dejan más preguntas que respuestas. After all, if the people's sin is indeed corrupting even their seemingly good deeds, how can God just turn and say, I will bless you? Después de todo lo que ellos han hecho, aún haciendo estas buenas obras, pero con un corazón corrompido, ¿cómo puede Dios decir, yo los voy a bendecir? That sounds nice for them, but what does it reveal about a God Eso sonaba bien para ellos, pero ¿qué revela esto de Dios? who has been rebuking and correcting them and then turns and says, I'm going to treat you with kindness that you don't deserve? ¿Qué revela de un Dios que los ha estado reprendiendo y corrigiendo y que de repente ahora les dice, yo los voy a bendecir? Does that really seem right or good of God? ¿Eso nos revela algo bueno o correcto de Dios? Generous? Yes. Generosidad, sí.
But is he saying all the bad stuff doesn't matter? Pero ¿será que todas las cosas malas que han hecho no importan? If he looks past sin, can he be righteous himself? Si él pasa por alto el pecado, ¿será él justo? Let us use a familiar example to make the point for a moment. Vamos a usar un ejemplo bien conocido para ilustrar el punto. David commits adultery with Bathsheba and then has her husband Uriah killed. David cometió adulterio con Betsabé y luego hizo matar a Urías, el esposo de ella. Months later, Bathsheba is now his wife, and David thinks he's gotten away with murder. Algunos meses después, ahora Betsabé, la esposa de David, y David pensó que se había salido con aquel asesinato. And then the prophet Nathan walks into his throne room. Pero entonces el profeta Natán viene y camina hacia su sala donde está el trono. Nathan tells a story about a rich man who took advantage of a poor neighbor by taking his only lamb. Y Natán le cuenta una historia de un hombre rico que se aprovecha de su vecino quitándole la única ovejita que tenía. And David self-righteously declares the offending party deserves to die. Y de manera enardecida, David declara, quien hizo eso merece morir. Then Nathan tells David, you are that man. Y Natán le dice a David, tú eres ese hombre. David is convicted. David está convicto, está convencido. He replies and says, I have sinned against the Lord. Él reflexiona y dice, yo he pecado contra el Señor. And Nathan said to David, the Lord has also put away your sin. You shall not die. Y Natán le dice, y el Señor ha perdonado tus pecados, tú no vas a morir. Nice for David. Eso es muy bueno para David. But what does Uriah's mom think when she hears about it? Pero ¿qué habrá pensado la madre de Urías cuando ella escuchó estas cosas? Does she say, how good and kind of the Lord? ¿Habrá dicho ella, oh, cuán misericordioso es el Señor? Or does she say, how? ¿O habrá dicho ella, cómo puede ser? How is that right, God? ¿Cómo es eso un Dios justo? How can you forgive? ¿Cómo puedes perdonar? How can you say you have put his sin away? ¿Cómo puedes tú decir que has perdonado sus pecados? How can God say to sinful people, I will bless you? ¿Cómo puede Dios decirle a gente pecadora, yo los voy a bendecir? You can't do that and still be good. Tú no puedes hacer eso y seguir siendo bueno. You can't do that and still be just or righteous. Tú no puedes hacer eso y seguir siendo justo o recto. It doesn't add up Eso no encaja until we get the fuller picture from Paul in Romans 3. hasta que podemos ver la imagen completa de Pablo en Romanos 3. You can read the Romanos 3, versículos 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. These verses have an important theological concept called propitiation. Estos versículos contienen un término teológico importante, el de la propiciación. It means to appease the wrath of someone. Y esto significa apaciguar la ira de alguien.
In this case, God's wrath against sin. En este caso, la ira de Dios contra el pecado. God has never been okay with sin. Dios nunca ha estado bien con el pecado. He has never simply overlooked it. Él no simplemente lo pasa por alto. Instead, he has chosen not to pour it out on those who deserved it. En lugar, Él lo que no está derramándolo sobre quien lo merece, But stored it up for Christ on Calvary. sino que lo tenía para ponerlo sobre Cristo en el Calvario. The cross displayed God's righteousness La cruz demuestra la justicia de Dios. because for thousands of years there was a question mark. Porque por cientos de años hubo un signo de interrogación. How can someone sin and not be punished? ¿Cómo puede ser que alguien peque y no sea castigado? How can you overlook these sins, God? ¿Cómo puedes tú pasar por alto esos pecados, Dios? Are you truly good and righteous and holy and just? ¿Eres tú realmente bueno y santo y justo y recto? At the cross, God declared once and for all that He is not soft on sin. Pero en la cruz Dios demostró que Él no es suave con el pecado. He is just. Él es justo. No sin is overlooked. Ningún pecado es pasado por alto. Its penalty was either poured out on Christ or will be endured forever in hell by those who reject His gracious gift. La pena del pecado o fue ya derramada sobre Cristo o va a ser soportada por aquellos que rechacen el regalo de redención de Cristo en el infierno. Nathan declaring that God had put away David's sin was not saying his sin had no consequence. La declaración del profeta Natán de que Dios había perdonado los pecados de David no quieren decir que los pecados no iban a tener consecuencias. But that God was transferring the wrath David deserved to Christ's account instead. Pero lo que sí quiere decir es que Dios estaba transfiriendo la ira que merecía ser derramada sobre David, la está transfiriendo a Cristo en la cruz. Not just David's sin, but every sin where he has displayed patience instead of complete and immediate wrath. Pero no solo los pecados de David, sino de todo aquel que merece esta ira, pero que se ha mostrado paciencia. Where he's given mercy instead of judgment. Cuando Él está mostrando paciencia en lugar de juicio. Every instance where divine justice was delayed left God open to the charge of being unrighteous. Cada ocasión en la que la ira de Dios no fue derramada era una oportunidad de decir, Dios no es tan justo como parece. Beginning in the garden, Empezando en el jardín del Edén. the cross is where God declared and displayed no sin goes unpunished. Es en la cruz donde Dios declara que ningún pecado queda sin castigo. God keeps his word. Dios mantiene sus palabras. He is just Él es justo and good beyond our wildest imagination. y bueno, mucho más allá de nuestras mayores imaginaciones. Our sins could only be passed over because he took the wrath upon himself. Nuestros pecados pueden ser pasados por alto solo por el hecho de que Él absorbió la ira que merecíamos. We receive his righteousness as a gift. Nosotros recibimos su justicia como un regalo It is free to us, y es gratis para nosotros, but it is paid with the inestimable cost of Christ's shed blood. pero fue pagado con el costo inestimable de la sangre derramada de Cristo. We see a sudden turn like we have here in Haggai, and it can just seem like a head scratcher. Nosotros vemos aquí como un giro repentino que nos deja rascándonos la cabeza. How? Why? ¿Cómo? ¿Por qué? Because they moved a few stones and sacrificed some animals? Porque ellos movieron algunas piedras y ofrecieron sacrificios. No. Only because Yahweh has always had a plan to remove the curse of sin. No, sino porque todo el tiempo Jehová tuvo un plan para remover la maldición del pecado. By sending his own Son to be the Lamb of God that takes away the sin of the world.
al enviar a su propio Hijo a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. And rolling away the stone that forever proclaims his righteous victory over sin and death. Y al remover la piedra proclama la victoria sobre el pecado y la muerte. God is just and justifier because of Jesus. Dios es justo y el que justifica por Cristo Jesús. Haggai sketched the outline that Paul filled in detail. Ageo esbozó solamente el esquema que Pablo ahora nos presenta de manera completa. God blesses his people not because they are good, but he is good. Dios bendice a su pueblo no porque ellos son buenos, pero porque Él es bueno. We cannot be righteous apart from him, Nosotros no podemos ser justos separados de Él, but he is righteous enough for all of us. pero Él es lo suficientemente justo para todos nosotros. Receive his gift. Recibe su regalo, Rest in his finished work. descansa en su obra completada And enjoy relating with the God who loves to bless. y disfruta de una relación con el Dios que ama bendecir. We pray together. Vamos a orar juntos. Lord, help us see our need. Señor, ayúdanos a ver nuestra necesidad. Help us to be amazed by your goodness. Ayúdanos a estar maravillados por tu bondad. And help us respond with appropriate affection for you. Y ayúdanos a responder con unos afectos apropiados hacia ti. You are better than we could have ever imagined. Tú eres mucho mejor de lo que jamás podremos pensar. Help us to believe and love you in response. Ayúdanos a creer y a amarte en respuesta a eso. Amen. Amén.